Bueno, este segmento que es el vengan de a una, nuestro peso pesado de la política, de la gestión pública, de la educación, del día de la fecha. Ya está sentada acá a mi izquierda. Bueno, sí, la verdad que muy contentos, sabemos o tenemos contacto, habíamos estado hablando, tratando de gestionar la entrevista hace bastante y ahora se dio que justo en su paso por acá, por el distrito de General Pueyrredón, por Mar del Plata, vino a la Peña de Tepé a sentarse personalmente, dice, sí, yo me la aguanto para el vengan de a uno, dice, yo me la aguanto para el vengan de a una, ahí voy a estar. Así que ella es Claudia Lázaro, directora provincial de empleo, cargo que pertenece al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. Quiero decir que vine exclusivamente a este programa y que después armé la agenda. Mirá cómo vino para el vengan de a una. Bien. Porque cumplió con su palabra. ¿Cómo estás, Claudia? Un gusto saludarte. Ya nos había prometido que en algún momento iba a estar. Así que acá estamos. Nos encontramos en la CGT. Martín me dijo, ¿tenés que venir? Bueno, poné la fecha. Y cumplió, Fue así. Cumplió. Armamos agenda en el Felipe Vallese y acá estamos. Bien. Vino acompañada, vemos que están filmando, haciendo imágenes. Ahí ya tenemos redes sociales, por lo que veo. Estamos levantando imágenes para redes sociales. Así que bueno, bien, un poco más divertido, más entretenido. Un lujo que nos damos en el programa. Y bueno, también preguntarte si así como te vas a animar al vengan de a uno, te vas a animar al cortita y al pie. Dale con pernilla Me de encanta, bien. Verá. Bueno, y contabas, viniste por esto, especialmente vino por esto, pero sumaste algo más de agenda. Más temprano estuviste acá en la sede de la CGT, en Mar del Plata. Sí, estuvimos con todos los gremios reunidos, hablando también de temas del mundo del trabajo, en particular del desempleo, de cómo está constituido y cómo está afectando a Mar del Plata en particular, pero toda la provincia de Buenos Aires en general. Bueno, ¿y cómo fue la charla? Contanos un poco, ya que ya entramos en... tema. Estábamos, algo que yo vengo ya hablando, no de ahora, hoy vengo haciendo lío. No, tranqui. Sino que vengo siempre planteando que una ciudad tan rica, un lugar tan rico donde hay una variedad de oferta laboral. Digo, oferta laboral no porque haya empleo, sino digo, acá hay industria, ¿no? Pesca, tenés el puerto, tenés el turismo, y que siempre la desocupación fue la más alta de la provincia de Buenos Aires. Pero en particular, la última medición que se hace, que es del primer trimestre de este año, está en 9.3. Pero la pregunta es, en esos meses donde supuestamente la industria del turismo debería estar pujante, ¿qué pasó en Mar del Plata? Obviamente en toda la provincia, ¿no? ¿Dónde estuvieron los turistas? Bueno, eso tiene que ver con las políticas de destrucción del empleo de Javier Milei, y donde ha hecho no solo la apertura de importaciones, sino también de que muchos vecinos y vecinas de nuestra patria decidan ir a otros países a vacacionar sin tener una política ligada al turismo. No, el gremio gastronómico estaba diciendo que más de 40 unidades de restaurantes cerraron. El último feriado hubo un 25 de plazas de la hotelería cubiertas, y ahora vienen vacaciones de invierno donde deberían estar también al 100, como ha sido muchos años, donde muchos elegimos venir a vacacionar a Mar del Plata, también está en el 25%. Entonces, lo que quiero decir es que fue tan trágica en el trimestre donde eran las vacaciones de verano, que cómo va a ser la vida de las familias en Mar del Plata. Va a ser trágico. Sí, lo vemos. Aquellos que tenemos algunos años, como Pico, no. Algunos. Y que vivimos hace mucho tiempo en Mar del Plata, nos pasa esto. Hace muchos años, si la temporada era buena, era como que el año era bueno en curso, bueno, tenía más durabilidad, sobre todo en la parte económica. Uh-huh.
Pero una de las preguntas es ¿a qué conclusión? Si es que se puede llegar a alguna conclusión. ¿Cuál es tu mirada? La primera conclusión es que tenemos que cambiar el gobierno nacional. No, eso está claro. No, eso O sea, está claro. Y el municipal también, ya que estamos. Sí, claro. O sea, ustedes tienen un gobierno Sí, claro. que le importa nada a los marplatenses. Claro. Tiene un municipio tan hermoso para gobernar y es el desgobierno. Cualquiera de los que ha venido en temporada o fuera de temporada a Mar del Plata, ver tantas personas en situación de calle es tremendo. Pero aparte ver una Mar del Plata que no está reluciente como otros años, que está ordenada, que está limpia. Uno a veces tiene la visión de ser turista, ¿no? De recorrer distintos pueblos en la función pública. Entonces, lo primero que tenemos que generar es el cambio de gobierno. A nivel nacional y a nivel municipal, porque por suerte tenemos un gobierno que nos cuide, que nos quiere, que es el gobierno provincial y el gobierno de Axel Kicillof. Estamos de acuerdo. Vos sabés esto que decías de que cada vez hay más gente en situación de calle, que nosotros lo vemos y se percibe todo el marplatense y el turista que viene también lo percibe, sobre todo porque hay mucha situación de calle en el microcentro, ¿sí? Bueno, en lugar de ver cómo resolvemos ese problema y cómo brindamos prevención y asistencia, bueno, hay una patrulla que se encarga de sacarlos de determinados lugares, los cajeros automáticos a determinada hora cierran todos para que no puedan Lo mismo dormir. que propuso Jorge Macri en la capital federal. ¿Ah, sí? Claro, lo Claro. mismo. Bueno, Son lo mismo, ¿no? Sí, sí, Montenegro, son lo mismo. Macri, Sí. son lo todos mismo. primos hermanos. claro. Son lo mismo. Y esto que vos decís, que la ciudad está fea, lo mismo. Si hay algo que el marplatense está pagando últimamente son multas. Hay cámaras en todos los sectores, algunas están de una manera, digamos, mal puestas porque en una avenida amplia como Champañá, por ejemplo, piden una velocidad de 60 en un carril rápido. Entonces están puestas a propósito para generar que la gente haga infracciones. Cantidad de marplatenses que tienen que pagar estas multas que no se ven reflejadas en las calles, en la ciudad. Ahora, ¿no? sí, es una política recaudatoria, que lo que Bien. no quiere decir es que sea una política de pensar en obras, pensar la salud. Digo, acá han tenido un gran intendente como Pulti, que rearmó también Mar del Plata con un montón de obras en su momento, que bueno, eso mucho digo, pasados los años, uno ve lo que significó en infraestructura para Seguro. el municipio. ¿Sabes qué? Viste que ahora estamos todos medio futboleros. Sí, Ajá. obvio. Imagínate nosotros, tengo Claro. hasta la Copa del Mundo acá en la mesa. Claro, ¿Vos también? todos. Me encanta. Todos se atraviesan. Le ganamos a los Claro. piratas ingleses ayer, Claro. somos Dios. Sí, fue un grato momento. O sea que días previos yo decía, bueno, vamos a ver qué hace el equipo, si pueden hacerlo de Maradona, quienes vimos jugar a Maradona. Pero sabes que en función de lo que dicen ahí, me acordaba de una acción que hacía la filial de River de Mar del Plata, que era que los pibes de Mar del Plata conozcan el mar. Ajá. Claro. Entonces yo un día le pregunto al que era en ese momento el presidente de la filial, Carlitos, le digo, che, Carlitos, ¿cómo puede ser que no conozcan el mar? Si está a un colectivo. Bueno, y ahí me empezó a explicar. Entonces de ahí viene esto que yo digo, bueno, un municipio que tiene tantas cosas lindas que a veces los mismos habitantes no lo pueden disfrutar. Entonces el municipio tiene que estar pensado para quienes venimos a ser turistas, pero también para que habiten los vecinos y las vecinas. Entonces me parece que hay un desafío en este municipio en particular que tiene que trabajar mucho para cambiar el gobierno. Digo, eso sé que muchos de ustedes están en esa tarea, pero también para que cambie la matriz productiva del empleo, para que podamos hablar de empleo en calidad, con todos los derechos, porque trabajo hay mucho, lo que no hay son derechos. Entonces, bueno, poder discutir, y para eso necesitamos un gobierno nacional que piense en los trabajadores y las trabajadoras. Cuando nosotros vemos los índices de desocupación, no solo que empieza a perderse empleo estatal del Estado Nacional porque hubo despidos masivos, sino que también del sector privado y cierres de empresa. Entonces hay un plan sistemático para destruir el empleo en Argentina y para que la ley de modernización laboral cumpla con los requisitos que necesitan determinados sectores.
¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los periodos de prueba de esta nueva ley, hacen a la generación del empleo precario. Un año esperando que te pongan efectivo. Yo me acuerdo que en los 90, cuando quedaba alguien en la fábrica efectivo, todos estábamos esperando y bueno, ¿cuándo nos toca a nosotros? Y bueno, a veces nos llegaba el telegrama de despido y ahí aprovechaban a volver al circuito donde nunca acabar. Bueno, tenemos que trabajar fuertemente para poder resistir a este embate que tiene Javier Milei, pero que Javier Milei gobierna con los Macri, con los Montenegro, con los Bullrich, que son toda la misma cofradía. Esto que nombrabas, o cuando arrancábamos con la charla, decías, bueno, Mar del Plata tiene una matriz productiva súper diversa, porque tenemos el puerto mediante el que exportamos el pescado, tenemos cordón fruti-hortícola, tenemos el parque industrial, tenemos turismo, el turismo es esa gran industria que no tiene chimeneas, pero que mueve mucho, digamos, que mueve mucho. Tenemos canteras, tenemos fábrica de ladrillo. Más vale, canteras que se resumen en la piedra Mar del Plata, ¿no? Claro. Que muchos frentes vimos con esa piedra. Seguro, Sí, bueno. claro. En el conurbano hay todavía muchos frentes de la piedra de Mar del Plata. Bien, bueno, y podemos seguir nombrando un montón, pero claro, Esta delegación. esta delegación es todo el frente, claro, es un chalecito, bien ahí el dato. Esta matriz productiva tan diversa, pero claro, que cuando la pasamos por una lupa, digamos, no refleja de la misma manera en empleo o en empleo de calidad o en empleo con derechos. Tal cual. Y no se sostiene tampoco. Tal cual. Y ahí te pregunto, ¿cuáles son las herramientas que está gestionando o que está intentando gestionar o llevar adelante el Ministerio de Trabajo ante ese caso, digamos? La ¿no? primera medida Sí. que hay que decir que fue positiva, digo, acá nuestro ministro Walter Correa ha venido, se ha reunido con todos los gremios portuarios, se ha generado una mesa, la mesa de la pesca. Recordemos que hace unos meses atrás había una intencionalidad del gobierno nacional que lo que se pescaba de merluza pase directamente al frigorífico, o sea, al congelado. Sí, en los Y factorías. que quienes hacían el fileteado, digo, la industrialización de esos Exacto. peces, se quedaban sin laburo y Exacto. no tenían nada. Bueno, en esa crisis se fue al Consejo de Pesca y se sacó una resolución y eso no pasó. Digo, eso es lo primero. Zafamos de Sí, esas. pero hay que zafamos. seguir, digo, trabajando en función, porque este gobierno nacional lo que viene haciendo es continuamente tensionar. Viste que ayer nos salió la aprobación de la ley de tierras porque no consiguieron el quórum. Bueno, tenemos que trabajar para que no pase lo que nos pasó con la ley de modernización laboral. Entonces, en eso, digo, nosotros venimos apostando a seguir negociando colectivamente, en el diálogo entre los patrones y los sindicatos, venimos apostando fuertemente a generar lo que es empleo de pequeña escala y de sostenimiento, pero también hay que recordar que la provincia de Buenos Aires necesita los recursos que le robó la nación. Hay 29 billones de pesos que no se los robó al gobierno de la provincia, se los robó a los 17 millones de habitantes que estamos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, que los docentes no estén cobrando el fondo educativo tiene que ver con la consecuencia que el que se lo quedó, el que lo tiene en el bolsillo es Javier Milei. Que no tengamos el fondo de seguridad como corresponde y que la indumentaria de los policías la esté cubriendo solo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, es porque se la robó y la tiene en el bolsillo Javier Milei. Y así otros. Digo, el deterioro que hay en las rutas. Digo, si van para la zona de Bahía Blanca, el temporal fue tremendo, los temporales, pero el Estado Nacional se borró olímpicamente. Ruta 88, que une Mar del Plata a Necochea y que forma parte de todo el laburo de esa matriz productiva del cordón fruto-hortícola, del ida y vuelta entre Necochea con Mar del Plata como ciudad más grande, digamos, que provee servicios, provee productos. Estamos sufriendo un accidente muy grave el otro día en el cual falleció una persona en el accidente y falleció después
una niña que venía de Necochea a hacer deporte acá en Mar del Plata, y también es producto... De la negligencia del Estado Nacional y del robo constante que le hace a la provincia de Buenos Aires. Porque Y de la falta de es un gobierno de planificación. piratas. Por eso son aliados de Margaret Thatcher, en la difunta, Sí, claro. ¿no? Pero bueno, digo, la tienen como ídola. Y de la falta de planificación, ¿no? De una ciudad, por ejemplo, hablando de Mar del Plata puntualmente, vos decías, ¿cómo puede haber chicos que estando a un colectivo no conozcan el mar? Bueno, yo he trabajado mucho en la zona de canteras, he trabajado mucho en Batán, y en Batán hay barrios como Las Serranitas, que para llegar a la ruta 88 a tomar el colectivo tenés no menos de 30 cuadras. Barrios, digamos, para ir a tomar un colectivo. Entonces, hay una desigualdad muy grande, pero producto de la falta de planificación, ¿no? Tal cual. Crece como puede. Claro, crece como los yuyos. Claro. Bueno, también hace poquito se hizo un congreso acá, donde estuvimos presentes en el Hotel 13 de Julio, el primer congreso bonaerense. Sí, bueno, ahí donde se salió abordaron. salió la mesa de la pesca, donde estuvo el gobernador junto con todos los gremios, que después esa mesa de la pesca sesionó en la ciudad de La Plata, donde también estuvieron las cámaras empresariales. Digo, en ese congreso ahora estamos trabajando en la edición de todo lo que fueron las comisiones. Digo, tuvimos comisiones que fueron ligadas a lo que nosotros creemos que es el trabajo del empleo, pero también hubo algunas mesas de trabajo que tienen que ver con la realidad de los laburantes, ¿no? Una mesa de hábitat, el derecho a tener una vivienda. Entonces, digo, ¿cómo planificamos? Digo, en esto de planificar, de pensar estratégicamente, ¿cómo planificamos la vivienda para los trabajadores? ¿Cómo pensamos la salud también con los trabajadores? Digo, algunas cuestiones que van pensando las políticas de género, las políticas ligadas a la población que tiene algún tipo de discapacidad. Un congreso que estuvo no solo el gobierno de la provincia y los sindicatos, que estuvo la Unión Industrial, la FEBA, que estuvieron las cámaras, muchas cámaras de acá de la zona costera, que estuvo la Iglesia, que estuvo también la OIT, que estuvo la Organización de Estados Iberoamericanos. Digo, tuvimos una participación muy activa. Nosotros esperábamos por día a lo sumo 2.000 personas. Bueno, tuvimos 6.000 personas por día. Fue tremendo el trabajo, muy, muy caótico, pero por sobre todo un trabajo programático, porque no fue un congreso donde vinimos o todos vinieron a hacer diagnósticos de los diagnósticos, sino fue un congreso donde también todos traían propuestas. Claro. Entonces ahí también y quedaron, como sobrepasó en la cantidad de personas que hubo, lo que quedó es mucha gana de participar. Viene una segunda etapa, que es el Consejo Bonaerense del Trabajo, donde también es tripartito, en donde regionalmente vamos a empezar a discutir las cuestiones de la región. Entonces seguramente en breve vamos a estar por esta sección electoral discutiendo específicamente algunos temas que son troncales para lo que vos planteabas bien, esto de planificar. Nosotros necesitamos discutir ahora, pero necesitamos planificar para el futuro. Necesitamos resistir a todo lo que está haciendo. Digo, nuestro gobernador nos dice escudo y red, que tenemos que ser, pero también tenemos en ese escudo y red para tratar de que la mayoría del daño que ellos sí tienen una planificación, que es la planificación de la destrucción del trabajo y la producción, del empleo y de las organizaciones sindicales, y la precarización de la vida. Sí, tal cual. Entonces, en eso, nosotros resistir a todo eso lo máximo posible para en el 2027 poder poner de pie el proyecto que se centre en la justicia social. Bueno, bien, tomo nota del consejo. Consejo Bonaerense del Trabajo. Bien, tomamos nota del Consejo Bonaerense del Trabajo y levantamos la mano también cuando se dé, digamos, el consejo acá, si se da acá o en el lugar de la región que se dé, ahí estaremos, mediante la Peña de TP, mediante Suetra con vos y mediante Suetra seguro también formando parte, digamos, haciendo el aporte. Así van a ser invitados para que estén. Qué bueno, qué bien, bueno. bien. Qué bueno, y bueno, y son muchos los temas que tenemos para charlar. Esto que vos decías, ¿no? De poder mejorar la calidad de vida,
los trabajadores y de las trabajadoras, y pensar que en países de Europa se está reduciendo la jornada laboral a 4 días, las jornadas diarias a 6 horas de trabajo. En Latinoamérica también En está Latinoamérica, sucediendo. sí, en México está sucediendo. En México sucedió en Chile, en Colombia. Nosotros en Brasil. también creemos que la reducción de la jornada laboral es una necesidad para redistribuir también el trabajo. O sea, Claramente. no bajando los derechos, cuando decís no bajar, pues alguno delira de que hay que reducir la jornada, entonces te reduzco el salario. No es esa la discusión. No, claramente. No, acá proponemos 13 horas de trabajo todos los días, y si podés enganchar otro trabajo más para llegar a fin de mes, Bueno, mejor también. hace muy poquito el gobierno nacional votó en contra de que se elimine la esclavitud. Mirá, como la asamblea del año 13, ¿no? Claro. El otro día estábamos... 200 justito, ¿no? Sería Sí. 213 años más tarde. Bien. Normativa o marco normativo de punta. Che, y levanta la mano la tribuna, guarda, que Warning. se suma Silvina Warning. Cepeda, ahí probando 1, 2. Ahí salgo No. bien. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bien, Silvia. Bueno, a mí te escuchaba atentamente lo que decías y como marplatense me preocupa muchísimo el índice de desocupación que hay en Mar del Plata, pero quería tu opinión con respecto a las mujeres. ¿Cómo notás el trabajo con respecto al género? Si tienen las mismas posibilidades, No. si ves que No. cada vez es más difícil No. acceder. Rotundamente te digo La que ve, no, la ve. y de hecho es mayor la tasa de desempleadas es de mujeres. O sea, como primera cuestión. Segunda cuestión, no hay ningún plan de erradicación de las violencias. O sea, nosotros cuando ingresamos a los trabajos, entramos a los trabajos o mayormente feminizados, y de la industria somos muy pocas las compañeras que estamos en el sector o que estuvimos en el sector. Por otro lado, nos quedamos solo pensando en los cuidados, ¿no? Es como que se puso mucho el tema en los cuidados, pero no solo es resolver los cuidados, sino ver cómo es el ingreso a los trabajos de las mujeres. Entonces, en esta crisis de empleabilidad que hay, de destrucción del empleo, donde tenemos un gobierno que no te tira un centro, que no habla de producción, que no habla de trabajo, las que nos llevamos la peor parte somos las mujeres. Y ahí también pongo en palabras que las mujeres, como nos dedicamos al sector feminizados, o estamos en la educación, o estamos en la salud, también estamos en las tareas de cuidado. Las trabajadoras de casas particulares en este momento están teniendo ahí alrededor de 400.000 trabajadoras de casas particulares registradas en todo el país. Yo estoy segura que somos muchísimas más las que están en esa tarea, en ese trabajo, y que no están registradas. Y nosotros tenemos una ley, tenemos un convenio internacional de protección a las trabajadoras de casas particulares que no se toman. De hecho, no son muy pocos los lugares donde se promueven. Nosotros en la provincia seguimos promoviendo la legislación, seguimos promoviendo la registración, pero el gobierno nacional abandonó eso. Entonces, claramente las primeras que echaron, las primeras que precarizaron son las mujeres. Y eso no lo estoy inventando, son los números que dan ellos mismos. Sí, inclusive hay muchas fábricas acá en Mar del Plata que es tendencia a tomar a hombres como primer trabajo y en esto de la precarización laboral, ¿no? Que está vigente, no renovar el contrato después de los 6 meses, pero es menos el porcentaje de mujeres que puede acceder a un mismo puesto. Entonces seguimos estando en desigualdad frente, más allá de la problemática de la desocupación, muchas mujeres como jefas de familia no pueden acceder teniendo la misma capacidad. Y somos las más endeudadas también. Sí, de poder. La provincia tiene hoy en día un plan o una idea de cómo poder revertir esa Nosotros situación. venimos trabajando ya, ustedes saben que yo tuve un paso por el Ministerio de Mujeres en la Dirección de Trabajo y Cuidados, y que habíamos lanzado una campaña, porque no era un programa, era una campaña de sensibilización que se llamaba Oficios sin Prejuicios, que todavía está vigente Sí. y está recorriendo, en donde mostrábamos los oficios que tradicionalmente desarrollaban los varones, ejercidos por mujeres. Mostrábamos cuadrillas de albañilas, compañeras que estaban en seguridad de los puertos. Bueno, y habíamos dicho, otra de las cuestiones, que era la formación para el trabajo,
donde en los centros de formación, cuando una mujer iba a un centro de formación, lo primero que le preguntaban al directivo que los atendía era ¿qué cursos hay para mujeres? Entonces, esta campaña tenía dos objetivos. Una es que en los centros de formación crezca la matrícula de los oficios masculinizados, pero también empezar a discutir en las fábricas la toma de mujeres. En los centros de formación creció la matrícula de mujeres en oficios masculinizados. Voy a seguirlo llamando así porque todavía no se masculinizaron. Y empezamos a discutir en las zonas portuarias, pedimos la derogación de una ley. Saben que hay una ley vigente porque tuvo media sanción, no tuvo sanción completa, que dice que las mujeres no podríamos expender bebidas alcohólicas. O sea que por pasar una botella de cerveza, o sea, una locura, una cuestión de ponernos a las mujeres en el mismo nivel que un niño estábamos. Era ese, ¿no? Avanzaron legislaciones para las niñeces y nosotros nos quedamos con eso. Y ahí esa misma legislación decía que las mujeres no podíamos estar en la zona de tierra del puerto, ni que hablar de un barco. Entonces, bueno, fuimos laburando eso, habíamos logrado las primeras estibadoras, las primeras compañeras que se encarguen de seguridad de los puertos. En algunos sectores, hubo más mujeres que ingresaron, no la cantidad que hubiésemos querido, que le propusimos a algunas industrias de la metalmecánica que tomen mujeres y entraron, porque el mismo botón que tocan los varones lo podemos tocar nosotras. Seguro. Así Vos sabés hay un gran que desafío, ¿no? Para Hay el mucho, futuro. hay mucho desafío y hay mucho para trabajar también en la sensibilización. Las mujeres no traemos mala suerte, podemos subir a los barcos. al contrario, traen buena Las suerte. mujeres no traemos mala Traen suerte, buena. podemos entrar a la mina. Que nosotros somos una provincia que tiene minería, tendríamos que tener también el desarrollo del petróleo, ¿no? Porque acá se han descubierto cosas buenas, no pudieron avanzar como la industria del gas en Bahía, pero bueno, hay algunas cosas que tenemos que seguir trabajando. Nombrabas lo de los oficios masculinizados y justo ya que estoy, te cuento algo a la pasada, pero que va a venir después de tu entrevista. Esta semana Suetra, la delegación Mar del Plata, realizó 2 elecciones de delegados, una en un CENS, que salió elegido, Dani, un compañero, y también tuvimos elección de delegada en el Centro de Formación Laboral de Wocra. Uh-huh. Y también levantó la mano una compañera, Patricia Marino, que se convirtió en delegada del centro de Wocra, instructora ella en Le el acabo centro. de saludar. Bien, ya se saludaron, claro, viene atrás, bárbaro. Así que quería aprovechar, contarlo y unirlo con el tema porque también es algo que venimos charlando con ellas. Es así, hay que meterse en todos lados. De hecho, Wocra está desarrollando una tarea muy importante con Wocra Mujeres, con la formación para el trabajo de las mujeres, con meterlas en los lugares donde hay. Recordemos que el gobierno nacional dejó de hacer obra pública, entonces muchas de esas compañeras que ya están formadas no tienen dónde ir a laburar porque no hay obra pública, porque entró en retracción la obra de los privados, y porque si ustedes caminan por la barriada se van a dar cuenta de que no hay obra familiarizada tampoco. No hay ladrillos en la vereda, no hay arena. ¿Se acuerdan que uno iba caminando? A veces yo me acuerdo que en la escuela decían, bueno, traigan un ladrillo, y cuando éramos chicos manoteábamos un ladrillo de cualquier obra y la llevábamos un ladrillo para armar una pared nueva. Bueno, no hay ladrillos en las veredas de los barrios. Entonces no está habiendo obra. Entonces, una de las industrias que más perdió trabajo también es la construcción. Sí, seguro. Sí. Tengo algo apuntado. ¿Cómo venimos con la entrevista? Pregunto. Venimos Quique bien. Martínez. Venimos bien. Bueno, joya, entonces sigo. Tengo por acá algo apuntado que quería por ahí charlarlo un poco con vos. Lo venimos charlando con los distintos actores que van pasando por acá, del mundo del empleo, del mundo del trabajo, del mundo de la formación. Y es un fenómeno que se está dando, que ya está instalado, que creo que plantea un montón de desafíos y que es el empleo joven relacionado, digo yo joven, pero por ahí ya trasciende lo joven y también se instala de forma adulta también, que tiene que ver con los repartidores de las aplicaciones. Uh-huh. Bueno, sí, ya en lo que es aplicaciones no solo hay jóvenes.
Sí. Por eso, mientras lo No, iba no, diciendo. Por eso, lo empezás a desarmar. Hace poquito en OIT se generó el primer convenio internacional sobre aplicaciones, que es un piso de derechos. Lo votó a favor, voy a decir, los votantes de Argentina. El sindicalismo votó a favor del convenio. El sector de los empleadores votó a favor del convenio y el Estado Nacional no. Se abstuvo. Qué No, raro. digo, no nos sorprende nada, ¿no? No nos sorprende nada, pero Sí. había que decirlo. En la provincia de Buenos Aires estamos proponiendo una ley que es el primer piso de derechos mínimo para el sector, porque entendemos que la legislación tiene que ser nacional, que es la que va a aplicar como norma con fortaleza. O sea, necesitamos más diputados y diputadas para que esa ley salga. Sabemos que estamos en franca minoría en el Estado Nacional, en la legislatura nacional, pero en la provincia de Buenos Aires, digo, uno de los compromisos en la apertura de la Asamblea Legislativa del gobernador fue presentar un proyecto a propuesta del Ministerio de Trabajo en donde arma un registro para saber quiénes son esas personas que trabajan a través de las aplicaciones, sea a través de esto del reparto de comida. O sea, ya reparten más que comida, porque a veces ves tantos paquetes arriba de esa motito que sabés que llevan de todo, pero aparte también los que manejan autos. Esos también están contemplados. Después hay que empezar a ver que se está dando de que hay aplicaciones también de servicios educativos y aplicaciones que tienen que ver con servicios de trabajadoras de casas particulares, que hay que pegarle un ojo también a eso. Lo que propone también es que existan paradores, que esos paradores los tiene que hacer en la empresa, ¿no? Le tiene que proponer darle un lugar a esos trabajadores donde puedan tener un baño. Algo tan sencillo como eso, donde puedan descansar, donde tengan un lugar de abrigo, donde van a recibir sus pedidos, digo, al margen de que sean en algún, no sé, supermercado o en algún, ¿cómo se llama? Algún punto Una gastronómico, roticería, digamos, algo claro. de Acá, eso. por ejemplo, que están ahí afuera en la diagonal. Claro, pero por no nombrar no ninguna sé marca, si pasa ¿no? acá en Mar del Plata, pero en muchos lugares vos pasás y hay infinita cantidad de motitos Sí. con infinita Sí, pasa. cantidad de pibas y pibes, Sí. adultos, digo, no estoy diciendo una cuestión etaria, bueno, que están tirados en el piso esperando. Exacto. Entonces, bueno, ahí mejorar las condiciones de donde van a estar, que la empresa se haga cargo de la salud de los trabajadores y de no solo a través de la obra social, sino de la accidentología. Que eso no tienen, hasta ahora no sabemos. Sabemos que hay alrededor de 80.000 trabajadores de plataformas en la provincia, pero no sabemos dónde están, no sabemos quién los cuida. Entonces necesitamos ese registro y necesitamos que las empresas cumplan con este piso de derechos. Que tengan una RT, digo, que tengan cosas básicas, no estamos pidiendo nada extraño. Esto fue a la legislatura, entró a través de diputados y lo que estamos esperando es que la Comisión de Trabajo apruebe para que pase a recinto y pase por las dos cámaras. Después también, digo, en términos de desempleo, así como dije que las mujeres son las mayores precarizadas, los jóvenes también son el otro grueso de 14 a 29 de desocupados. Entonces, digo, ahí son dos poblaciones que son vulneradas, ¿no? en términos laborales. El otro día incluso trascendió el dato que las aplicaciones también estaban dando crédito. Sí, bueno, a los mismos trabajadores, Crédito a los mismos trabajadores. para que compren en las mismas aplicaciones. ¿Se acuerdan los patrones que nos contaban nuestros abuelos donde Claro. iban y trabajaban en el campo, le daban Exacto. Una ficha. una ficha y que tenían que ir a comprar a su proveeduría? Sí. Bueno. Ahora, Claudia, Decían que querían volver a los 30, que era el circuito virtuoso de la esclavitud. Por eso no es una ley de modernización laboral, sino una ley de esclavitud laboral la que hicieron. Claudia, ¿y vos qué pensás de...? Habló Martín. Sí. Esa. Hola, acá estoy. Todos tenemos voz. Después de tantas luchas, de tanto que se trabajó por los derechos de los trabajadores, de todo lo que hemos pasado, ¿por qué tenemos que estar naturalizando el pedido de un baño, de una RT, del cuidado? ¿Por qué
¿Por qué naturalizamos que tenemos que poner la mirada ahí? ¿Vos qué Yo crees? no sé ¿Es por si lo los estamos medios? yo no sé si lo naturalizamos. Lo que creo es que también la derecha armó una narrativa. Yo hoy hablaba con los compañeros de CGT, le decía, bueno, que recordemos ese confederal en donde después Clarín sacó una tapa donde sí mostraba a la CGT y a la comisión de ese momento, decía que eran los feos, los sucios y los malos. Y armaron una narrativa y que teníamos un exceso de derecho y que por eso les costaba trabajar. Mucho empresario. Yo voy a decir, yo no tengo nada contra los empresarios. El peronismo jamás tuvo nada contra Claro. los empresarios. Mucho empresario le fue muy bien en los gobiernos peronistas. Lo loco es que ahora les va mal, cierran las empresas y votaron. Bueno, también hay que accionar. Digo, nosotros tenemos el 44% de trabajadores que nunca han conocido derechos. O sea, trabajadores mal llamados en negro. O sea, y esos que nunca tuvieron derecho, que no conocieron las vacaciones, el aguinaldo, hay que hablarle. Bueno, nosotros necesitamos armar una narrativa porque nosotros no tenemos que solo hablar de trabajo, que tenemos que hablar de empleo, porque cuando trabajo hay mucho. Lo que pasa es que el trabajo es precario. Lo que necesitamos es empleo para que tenga todos los derechos. Entonces, tenemos que volver a hablar, tenemos que empezar a discutir la base de las organizaciones, los delegados de base, las comisiones directivas. Tenemos que volver a hablar de un proyecto de país. No solo discutir que en el 2003 empezamos los sindicatos a volver a discutir derechos, ¿no? Empezamos a discutir, empezamos a poder los sindicatos comprar el ajuar para darle a nuestros afiliados, poderles proponer que tengamos hoteles propios para que vayan de vacaciones. Digo, en toda esa discusión tenemos que discutir un modelo de país y tenemos que discutir cuál es la matriz productiva de nuestro país. Bien. Tal cual. Vos sabés Tengo todo el mundo está levantando la mano en este momento. Bueno. Todo el mundo está Bueno, levantando bueno. la mano. ¿En dónde? Bueno, Dale. No, son guiños que nosotros nos vamos haciendo. Todos quieren la palabra. Lo tenía primero a Hugo. está bien. Lo tenía primero a Hugo. Perdón. Bueno. Ya te va a tocar. Hola, ¿qué tal? Volvemos a la dinámica de aula, ¿no? A Ya vos te también. va a tocar. A vos también. Sí, sí. Vos hablás siempre, nene, Ah, vos deja que estabas hablen también. otros A que ver. no hablan. A ver la Márquez si se me calla la boca. Sí, dale. ¿Qué tal, Claudia? Mirá, yo te estaba escuchando. No, pero para esa pavada. Sí. Ah, Te estaba escuchando y bueno, más allá de que coincido con lo que decís, también es real que, como vos contabas, que pasó el temporal en Bahía Blanca y la gente votó igual, ¿no? Pasó el temporal en Bahía Blanca. Escuchamos la respuesta del presidente a esa gente que fue damnificada, tanto por la inundación. Muchos como de por el nosotros temporal. estuvimos trabajando en Bahía Blanca. Y- Recién cuando decían de las redes, Román limpió un montón de casas de compañeros de Bahía Blanca, que no son compañeros porque no los conocemos. Claro, no, Vecinos pero que son no argentinos, conocíamos, son argentinos y pero estuvo necesitan 15 ayuda. días limpiando y sacando el barro de distintas casas. Bueno, y después vimos cómo votó Bahía Blanca y bueno, respetamos el voto de la gente, ¿no? Yo me estaba acordando cuando te escuchaba, mi familia es de Tucumán, ¿no? Mi Ujú. familia nació allá y mis viejos vinieron en el 70 porque acá en Mar del Plata había laburo y porque finales de los 60, como un experimento del gobierno de Onganía, se empezaron a cerrar ingenios azucareros. Y eso hizo que la gente que tenía su trabajo seguro, con el cual ganaba bien y le alcanzaba para vivir y para hacer su casa y para hacer su vida, tuviera que salir a buscar trabajo en otras provincias, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Después tuvimos el golpe militar que desindustrializó el país y eso fue generando mayor desocupación y fue lo que vos decías, ¿no? Generando obreros precarizados que no conocen los derechos laborales como nosotros venimos siempre tratando de pregonar y defender desde este espacio y desde las aulas, los docentes, ¿no? Entonces, es muy difícil la lucha tan desigual que estamos teniendo porque se ha generado una conciencia dentro del trabajador de sobrevivir con lo que se pueda, ¿no? Si te pagan menos, bueno, aguantalo porque es lo que hay. Hemos visto colas de 2 o 3 cuadras para un trabajo y obviamente que la persona que necesita ese trabajo se va a rebajar para poder conseguir ese trabajo porque es un medio de vida. Entonces es muy difícil hoy que el trabajador pueda pelear por sus derechos. Entonces,
¿qué sería lo que le está faltando o qué sería lo que tendríamos que cambiar dentro de este discurso que estamos haciendo? Porque evidentemente fíjate que sigue ganando y fíjate que sigue avanzando sobre nuestros derechos, ¿no? Con la ley de tierras, con la reforma laboral, estamos escuchando que se siguen tratando de avanzar contra los derechos de los argentinos, no solamente de los trabajadores, ¿no? ¿Qué es lo que nos está faltando dentro de nuestros representantes, ¿no? Que son los que que hemos votado, y sobre todo de la gente que pareciera que, y lo vemos, que pareciera que está muy tranquila con esto? No quisiera, nosotros que peinamos canas, no quisiera que lleguemos al final de esto, ¿no? Como nos pasó en aquel 2001 y tuvimos que pasarla tan mal. ¿Qué nos está faltando? Bueno, como que deberíamos discutir colectivamente esto mucho, digo, no para quedarnos en la catarsis, sino ver cuál es el proceso, ¿no? Digo, todos somos Vicentín, dijeron en algún momento. Digo, donde le habían dado unos créditos poco convencionales, diríamos. Nosotros no éramos Vicentín, yo no me sentía parte de eso. Pero no, bueno. Yo tenía un vecino, perdóname que te corte, tenía un vecino que tenía el terreno más chico de la cuadra y en la camioneta puso Todos somos el campo. Claro. Tiene una F100. Entonces digo, fíjate cómo nos comieron el concepto, ¿no? Ahí hay una cuestión que me parece, y los colores, digo, esto de no usemos tal color porque es de tal, digo, todo un cúmulo que tiene que ver con la narrativa. Digo, lo que me parece que nosotros tenemos que empezar a construir es una nueva narrativa de por qué la justicia social no es mala, de por qué el sindicalismo no es malo, no es feo, no es sucio. De hecho, las mujeres hemos contribuido mucho a empezar a armar esa contranarrativa. Nos falta un montón, nos faltó un montón de tiempo y nos va a seguir faltando, pero también entre nosotros empezarnos a discutir más genuinamente, empezar a hacer en esa discusión aporte de ideas. Digo, empezar a circular la palabra, empezar a hablar con los vecinos. Digo, lo de Bahía Blanca, muchos estamos indignados de que haya ganado el mismo tipo que fue disfrazado de Rambo a decirles, ustedes se van a arreglar solos. Entonces, en ese sentido, y ahí, digo, ¿qué hacíamos nosotros? Nos retirábamos, porque aparte del Estado provincial haciendo un esfuerzo fenomenal para poder limpiar todo lo que se hizo, la ingeniería, la obra, el alimento. Hay casas que quedaron devastadas, hay compañeros que yo encima conozco y quiero mucho, que terminaron arriba de los techos de sus casas para poder sobrevivir. ¿Qué hacíamos? ¿Los dejábamos solos? Somos peronistas, no los vamos a dejar solos. Lo que me parece a mí es que nosotros tenemos que volver a recuperar el diálogo con esos vecinos. Y otra cosa que tenemos que volver a recuperar, como recuperamos en su momento los sindicatos, digo, recuperar en el sentido de la cercanía, la afiliación, tener programas sociales dentro del sindicalismo, tenemos que recuperar los espacios comunes con los vecinos. Recuperar las sociedades de fomento, que vuelvan a tener el laburo fomentista que tenían nuestros viejos, volver a recuperar el espacio de ir a jugar al fútbol con los pibes y las pibas y que esté esa comunidad organizando ese día. Digo, tenemos que recuperar la organización popular, tenemos que recuperar el concepto que nos decía Perón de comunidad organizada. Ahí va. Los delegados sindicales, no solo ser delegados de su fábrica, sino volver y entender qué pasa en la comunidad, qué pasa en el barrio. Referentes, ¿no? Tal cual. Eso es una batalla intracultural, ¿no? Hacia nuestro movimiento nacional justicialista, a nuestro movimiento peronista. Entonces ahí volver a que el partido sea un partido de puertas abiertas, donde afiliarse no sea un camino de un precipicio que nunca llegas a la afiliación. Entonces, bueno, ahora aprovechemos que podemos afiliar a los compañeros, primero porque nosotros somos militantes organizados, entonces creemos y estamos convencidos de esos procesos, y con los vecinos tenemos que darnos otra discusión. Yo me acuerdo que en los 90 yo nací en el viejo Morón, después me tocó ser de Ituzaingó, pero nací en el viejo Morón, y el mayor problema de los 90 que tuvimos ahí fue cuando llegó la hipoteca a las casas a través de las cloacas.
El presidente en ese momento dijo que las cloacas las iba a hacer un privado y si hacían cuando te hacían las cloacas te iban a hipotecar tu casa. Entonces se armó un quilombo fenomenal porque tocaban el salario, el bolsillo de todo. El que tenía salario, el que no tenía salario, te tocaban tu casa. Yo me acuerdo que ahí, de hecho las cloacas no pasaron y Rousselot terminó siendo ex intendente porque terminó procesado con otras cosas y zaraza. Pero ahí hubo una comunidad que se organizó, que no solo salió a organizar la comunidad, la política o lo sindical, sino que hubo una necesidad de la comunidad de salir. En el 2001 también salió la comunidad. No solo salió los que estábamos organizados, sino que también salió la comunidad. Bueno, Piquete ahora, y cacerola, la lucha es una sola. claro, bueno, ahora tenemos que empezar a armar ese músculo. Y el otro músculo que tenemos que armar es de empezar a generar poder popular y no dejarle de tener miedo a la palabra poder. Eso que generó Perón y Evita, estamos cerca de otro aniversario de partida a otro plano de Evita. Estamos ahí, es verdad, 26 de julio. Ellos habían generado no solo una organización desde el Estado, sino que también había un montón de gente, vecinos y vecinas comprometidos con ese modelo político. Bueno, nosotros tenemos que volver a hablar de política, tenemos que volver a hacer que lo que es un programa de gobierno vaya con el programa de la comunidad. No que vos prendas la tele y te tiren un derecho, sino que hay que explicarlo. Y me parece que lo que faltó también fue más hablar con el pueblo. Bueno, tengo como conductor, le voy a dar a elegir a Quique. Sí. Porque tengo dos cosas. Vos levantabas la mano, debes tener una pregunta o algo. Y también tengo en el chat, la banda de YouTube está picante. ¿Querés que meta comentario picante de la banda de YouTube? Vamos a la banda de YouTube. Vos sabés que se prende, lo voy a leer para ver cómo, si vino de a una, va a ir con todo. Y nos dicen acá en el chat de YouTube, dice, seamos honestos, el registro puede cobrarle, seamos honestos, el registro no es para cuidar a los trabajadores, es para saber quiénes pueden cobrarte aportes sindicales obligatorios. Quieren morder una porción de la torta de las apps. Bueno, Roberto, como recién decías que voy a demos el diálogo. Voy a contestarle a Roberto. Y para No, que tengo uno más. Déjame responderle a él. Déjale responder, Roberto. Pará. Que tengo otra más que dice, grande Pico, grande Robert. Grande Pico, acá firme, decile a Claudia que todo muy lindo con las apps, pero la solución de ellos a todo es siempre pedir más diputados y meter burocracia en vez de cuidar el bolsillo del laburante. No sé si era pregunta o no era pregunta, quedó ahí. No. Primero, lo del registro no es para cobrarles. El registro es para saber dónde están esos trabajadores, quiénes son los trabajadores, y no tiene que ver con la cuestión gremial. Ojalá se organicen, ojalá tengan un sindicato que los representen, porque van a ganar en derechos. O sea, eso, la organización sindical es el gran mito que instaló no solo Milei, sino que también Mauricio Macri, ¿no? De que los sindicalistas son todos chorros. Yo lo único que quiero decirle es que muchos sindicatos tienen auditorías no solo de gremiales hacia el sindicato, contables. Esas auditorías no las hacemos nosotros, esas auditorías las hace el gobierno nacional, que los que tenemos obras sociales sindicales también tenemos auditoría. Nosotros presentamos balances, presentamos estados, presentamos comisión, nos eligen los trabajadores y trabajadoras. Digo, hay todo un proceso de transparencia en eso, entonces lo primero que te digo que no. En ese mito que dicen que si te ponen en el registro es para cobrarte más guita, yo quiero que sepas que si tenés un accidente y no tenés ART, va a quedar culo para el norte. Entonces, me parece a mí... Cruzá con cuidado, Roberto. Claro. No, porque si no hay RT... Claro, viste, si te pasa algo, si se te enferma un hijo, también vas a tener que pagar algunas cuestiones. Y si tenés una obra social, vas a tener una atención, vas a tener una cobertura médica, pero una cobertura también de medicamentos. Correcto.
Entonces, me parece que un poco seguir con el juego que nos propone Milei, diciendo de que te quieren chorear por el aporte afiliatorio, uno elige si hace ese aporte o no, si se afilia o no. La afiliación es una decisión de cada trabajador. Entonces, me parece que Bien. un poquito más, Roberto. No te creas que la banda de YouTube viene solo con esa onda, sino también se prendió recién Pablo Costarella. Yo los nombro, no los conozco, a lo mejor vos sí. Saludos a Claudia Lázaro, referente política muy comprometida, que no conocía la organización del Estado y el programa de gobierno vaya de la mano con las voces de la comunidad. Bien. Es parte de su letra, Pablo. Va el saludo. Bien, bien. Gracias, Pablo. Grande, grande. Ahora sí, Quique. Nah, y ahora tenemos que pasar. La pregunta ya no, pues se nos va corriendo el tiempo, hay más gente. Iremos con el cortita y al pie. Mándale. ¿Sí? ¿Cómo estamos para el cortita y al pie? Me quedo con ganas, pero de la pregunta. Quedará para el próximo programa. Alguna vez jugué de 4, así que me gusta. Vamos. Bien. Voy a preguntar qué tipo de 4, si rústico. Rústico, muy rústico. Me encanta. Bien. Viene de Morón. Entonces, viene de Morón. Pero soy hincha del Tenemos Bardo, ahí música para el cortita y al pie, pero que sea bien fuerte, ¿eh? Escuchala, ¿eh? Es cortita, mirá. No me vas a preguntar cosas de música porque ahí la perdí. Mirá. Rápido y de frente y sin chamullo. El cortita y al pie en realidad es un segmento que hacemos para conocerte desde otro lado, sacarte del rol de funcionaria y poder conocer a Claudia desde otro lugar, ¿no? Es un poquito más divertido. Nunca evaluamos cuál es la mejor respuesta, ni la peor, ni nada. Simplemente nos prestamos a un juego y también tiene la posibilidad de, entre el juego, meter alguna fichita que seguramente te va a dar la oportunidad. Antes de que largue la primera, porque justo empezaste a hablar y aparece que viene a filmar o algo, le voy a abrir la puerta y la posibilidad, si querés, acercarte más, siempre y cuando no nos patee nada de la cámara la técnica, si querés acercarte ahí o incluso pasar por acá, se vale. Gracias. Mandale fruta ahora. Bien. Bueno, entonces esto arranca así, cortita y al pie con Claudia. Claudia, voy a empezar con un clásico que dice ¿mate o café? Mate. Bien. ¿Deporte u OJ? OJ. Pero si eras un 4 con No, rústico. pero ya pasó eso. Pero me había gustado. Pero muy OJ, pero muy hablada de deportes. Vos sabés que lo que vale un 4 hoy se ha transformado en los 4 que antes de decir el más malo, ponelo de 4, hoy se ha transformado en uno de los jugadores más importantes de la cancha. Mirá. Sí, pero hoy hay mucho bar, mucha cosa que esa parte. Eso es verdad. Eso es raro. verdad. Bien. ¿Cocino yo o delivery? Cocino, a full. Vamos. Un oficio que nunca debería desaparecer. El cerrajero. Porque abre puertas, ¿no? Me encantó. Sí. Una habilidad que todos deberíamos aprender. A cocinar. Sobre todo los varones. Bien. A lavar, a cocinar. Bien. ¿Talento o esfuerzo? Esfuerzo. ¿Currículum o actitud? Actitud. ¿Primer empleo o capacitación? Primer empleo. ¿Un o una líder que admires? Eva Perón. Y la piensa, pero esta viaja como loco. Es un 4 con proyección, de verdad, ¿eh? Bien. ¿Una película que te haya gustado mucho? Soy muy mala, veo películas repetidas continuamente, pero me modificó mucho la vida una película que vi con el profesor de psicología, Pixote, que era de un pibe absolutamente marginado. ¿Verdad? Y no te acordás el nombre. Pixote. Pixote. Una Bueno, película lo chequeamos. brasilera, Bien. muy vieja. Bien, si pudieras aprender un oficio desde cero, ¿cuál sería? Ay, no sé. No sé. Cerrajero. No, cerrajero no, porque soy hija de mecánico, entonces hay cosas que sé hacer Bien. porque las aprendí con él. Entonces yo sé colocar cerámica en un piso, Grande. digo, sé arreglar la canilla, no sé abrir las puertas con la llave, pero a las patadas las abro. Mirá.
De eso te enseña Martín, que abre las puertas con una Una tarjeta. tarjeta. También. Y lo aprendí una vez, llamé al cerrajero. Bien. Hizo eso, no te llamo más. Yo aprendí se cortaban las llaves Ah, para claro, abrirla. sí, Entonces, media llave. algunas cosas he aprendido sin Bien. necesidad de ir a hacerlo. Bien. Pero aparte porque no me gusta la cerrajería. Bueno, Me gusta más la plomería, la electricidad. bien. Y ya lo sé hacerlo. Lo aprendí a hacer en el colegio. me gusta. Complete la frase: el trabajo dignifica cuando. Cuando tenemos derechos. Me encanta. Esto continúa de la siguiente manera. Te voy a decir un dicho popular. Me decís si estás de acuerdo, en desacuerdo, o si vos le das una vueltita de vuelta, una vuelta de A tuerca. ver. ¿Sí? Vamos con los dichos populares. El trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Coincido. El que madruga, Dios lo ayuda o necesita un buen café. Necesita un buen café. El trabajo dignifica siempre. El trabajo dignifica siempre que tenga derechos. Bien. Nadie es indispensable, ¿verdadero o falso? Nadie es indispensable. Lo que está en la fortaleza de los hombres y las mujeres de llevar las cosas adelante. Pero tenemos que, cuando hablamos de recambio generacional, tenemos que hablar, por eso nadie es indispensable, pero tenemos que darle paso y formar a otros para que puedan ver y que no sea necesario. Si no, se cae. Más vale maña que fuerza. ¿También en el mundo laboral? Y vamos, a veces la maña ayuda. Y a veces la fuerza, depende de qué tarea tengas. Bien. El que mucho abarca, poco aprieta. Hoy hay que hacer de todo. Yo creo que el que mucho abarca, poco aprieta, que es bueno hacer poco, pero hacerlo bien. Bien. Nunca es tarde para aprender un oficio, ¿sí o no? Totalmente. Nunca es tarde para aprender un oficio, nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para salvar la patria. Toma, ¿viste la vuelta de tuerca? El saber no ocupa lugar. ¿Cuál es el conocimiento que más valoran las empresas? Hoy te dicen habilidades blandas, porque dicen que la gente se pelea mucho, que no sabe trabajar, que no tiene hábitos. Es lo que piden las empresas. Yo creo que hay una parte que tiene que ver con la formación para el trabajo, que vos tengas un trabajador formado hace de que sea mucho mejor la línea de producción. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Consejo o presión? Presión. Me encanta. Bien, el trabajo es... El trabajo es la forma que organizamos nuestras familias, la vida y la comunidad. Por eso necesitamos que el trabajo sea con derechos. Muchísimas gracias por prestarte, por estar, por hacerlo con tanta simpatía y alegría y ponerle tanta onda. Una crack. Bueno, muchas gracias. A ver. Qué grande. Bueno, una crack, Claudia Lázaro, directora provincial de empleo del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Te dejamos como siempre que puedas cerrar la nota vos. Por ahí a lo mejor quedó algo pendiente. Te cuento que nos devolvió recién Robert, el gran Robert Müller, nos devolvió y dice: gracias Claudia por el respeto, pero no coincido, el laburante prefiere libertad y llegar a fin de mes. Abrazo enorme a Pico y a toda la peña, qué lindo poder estar presente hoy, jaja. Bueno, Es la primera vez que le bajan los decibeles a Müller. Bajó y está contento de es un participar. oyente, Bien. es un Es oyente. Sí. Bueno, Sí, bueno, bien. yo voy a Bueno, contar, me voy a despedir con mérito una de Claudia. anécdota. A ver. A mí no Me encanta. No Me me gusta cuando uno sale a tomar algo, ¿viste? Estar en las veredas. Yo prefiero que si voy a un restaurante, a un barcito, me gusta Mirá. estar siempre adentro. Pero no tiene que ver con que sufro mucho el frío y todo eso. Tenía que ir a una clase el fin de semana pasado. Como llegué muy temprano, porque yo soy madrugadora, al pedo, pero madrugadora. Al pedo, pero temprano, decía el Obvio. general. Tenía un té que compré en ese bar, pero en vez de tomarlo adentro, cuando salí me di cuenta que iba a llegar muy temprano y dije, no puedo llegar antes de que abran el lugar, me quedé en la vereda. Y pasó un señor muy mayor y me pidió plata.
¿no? Me dijo, che, no llego a fin de mes, cobro la jubilación la semana próxima. Y yo le di lo que tenía. Entonces, después de eso, me empieza a hablar, ¿no? Y el señor era votante de Milei. Entonces, y abogado. Un abogado que ya no ejercía más, un viejito con bastón. Entonces yo le decía, pero bueno, digo, así como está usted ahora, digo, si sigue votando al mismo gobierno, le digo, cada vez le va a ir peor. Porque fíjese que todos los miércoles van a reclamar los abuelos a Congreso, porque no llegan, porque no tienen los medicamentos. Entonces también hay que pensar el voto. La libertad es el bien más preciado que tenemos los seres humanos, pero la libertad como la concibe el liberalismo y como la concibe el gobierno de Javier Milei es que se salve quien pueda. Si a mí no me interesara la comunidad, y esto no lo digo porque esté bien ni porque yo sea mejor, pero muchos de los que aportaron para ayudar a Bahía Blanca, todo eso, lo hicieron como humanos, como personas, digo, con esto. Bueno, discutamos, digo, yo respeto a Müller, pero también que sepa que la libertad te puede llevar a un camino muy oscuro donde no solo no tengas derechos vos, sino que tu familia no tenga un plato de comida y que a nadie le interese. Entonces yo me voy a despedir, agradecerles por el espacio, pero por sobre todo quiero recordar la bandera que con una hidalguía tremenda el seleccionado ayer desplegó, que las Malvinas son y serán argentinas y que necesitamos tener una política exterior que recupere ese territorio, que nosotros no hablamos de autonomía de los pueblos, que hablamos de soberanía, porque necesitamos profundamente volver a tener un sentido de patria. El Mundial para los futboleros es lo más lindo que hay. El domingo vamos a estar todos hinchando por la selección, pero también vamos a hinchar por la patria y a defender la patria, a defender el territorio y que no salga la ley de tierras para que cualquiera pueda venir a comprar nuestro país. Así que muchísimas gracias al SOETRA, porque defender la educación técnica también es defender un modelo de país. Bien, muchas gracias. Este aplauso es para vos. Grande. Para ustedes. Grande. Bueno, ese fue su paso. Nosotros por acá separamos y vamos con un manos a la obra. ¡Suena la campana! Que arden, acción a 1000, gestión de pesos pesados a seguir, funcionarios listos